Saludos, apreciado learner. Bienvenido al curso Analista de Comercio Exterior. Hoy se dará continuación al módulo 2, unidad 5, tema 1, que lleva por nombre Costos de los fletes internacionales según los medios de transporte. Se analizarán los aspectos operativos en los regímenes de importación para consumo, referentes a los costos de fletes internacionales. Al hablar de los costos de fletes internacionales, se debe pensar que estos montos van a estar en función a los conocimientos de embarque o Bill of Lading, también conocido como BL, si es vía marítima, la carta de porte aéreo o guía aérea, también conocido como Airway Bill, esto si es vía aérea, o en la carta de porte terrestre, cuando se trate de vía terrestre. Se verificará cómo las agencias de carga calculan el flete internacional basado en factores como lo son el peso bruto o el volumen que ocupa la mercancía dentro del medio de transporte. El exportador debe tener en cuenta que al vender una mercancía al importador, por ejemplo, en Incoterm y XW, también llamado Xworth, se realiza la entrega en la fábrica o almacén, es decir, este sería el lugar de la entrega. Desde ese momento comienza la responsabilidad, costo, obligación por parte del importador, CRO, y tendrá que hacerse cargo de recoger la mercancía, llevarla a un medio de transporte, esto teniendo un contrato previo con un transportista o una agencia de carga internacional, ya sea una vía aérea o naviera. Esto va a depender de, primeramente, la naturaleza de la mercancía, el volumen, la cantidad y la conveniencia del importador. Se debe estar claro en que resulta mucho más económico hacerlo a través de vía marítima. Una vez entregada la mercancía por parte del exportador en la fábrica, el importador tendrá que hacerse cargo de todos los costes y gastos para llevarla al medio de transporte. El transportista le entregará al importador el documento o contrato donde, entre otras cosas, figurará el flete internacional, que es el Bill of Lading, también conocido como BL, y los gastos de origen en que se hayan incluido. A partir de este momento, el importador deberá tener los documentos aduaneros exigidos de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. La carta de porte aéreo, guía aérea o airway van a ser emitidas por las líneas aéreas, comerciales de carga o de agencias de carga internacionales, quienes calculan el monto del flete internacional a través de dos formas: del peso del volumen y del peso bruto. Peso-volumen. El coeficiente de estiba aérea o coeficiente de estiba LATA, International Air Transport Association, en donde se va a calcular el peso-volumen en función a las dimensiones de la mercancía a través de la siguiente fórmula. El peso bruto se refiere al peso total de la mercancía. Por su parte, el flete básico puro es el resultado de multiplicar el peso tarifado, también llamado chargeable weight, por la tarifa entre el cargo o relay charge. El flete aéreo se cobra por el mayor factor de peso entre el peso bruto y el peso volumen. Por ejemplo, si se tienen dos cajas de diferentes dimensiones y peso bruto, la primera caja tiene dimensiones de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, es decir, largo por alto por ancho. El peso bruto, según el packing list, es igual a 40 kilogramos. Y para el peso volumen aplicamos la fórmula ya mencionada, con los datos que ya nos están dando. Nos da un igual de 1,33 kilogramos. Observen que el peso bruto es mucho mayor al peso volumen, y la línea aérea va a utilizar en este caso el peso bruto, que sería igual a 40 kilogramos para el cálculo del flete aéreo. Mientras que en la segunda caja se tiene de dimensiones 60 centímetros por 40 centímetros por 80 centímetros. Recordemos que esto es largo por alto por ancho. El peso bruto según el packing list es de 20 kilogramos, mientras que el peso volumen
aplicaremos nuevamente la fórmula con estos nuevos datos. Esto nos dará un total de 32 kilogramos. Observen que el peso-volumen es mucho mayor que el peso bruto. La línea aérea va a utilizar, en este caso, el peso-volumen para el cálculo del flete aéreo. Al conocer el factor de peso a utilizar para el cálculo del flete por parte de la línea aérea, se puede multiplicar por su tarifa, la cual va a depender del lugar de origen y del lugar de destino, obteniéndose el flete básico puro.